Bueno, entonces, partiendo pues como la actividad que tuvimos haciendo en la clase pasada, quiero mostrarles hoy una presentación que nos indica lo que son las medidas de tendencia central que hicimos pues con un ejercicio práctico en la clase anterior. Aquí vamos a antes como de definirla, hacer varios ejemplos que están aquí propuestos en la presentación y entonces luego nos devolveríamos como a esta guía de trabajo para que desarrollemos entonces aquí. Esta tiene 3 puntos, trabajamos el primero ya, entonces como para que trabajemos de pronto el segundo y el tercero, pero me interesa más que hagamos el tercero con respecto pues a la guía como tal. Bien, entonces medidas de tendencia central. Entonces tenemos que las medidas de tendencia central tienen relación entonces con lo que son los métodos estadísticos o los niveles de medición. Recordemos entonces que tenemos niveles de medición que son tipo cualitativo nominal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablan de porcentaje, moda, gráficos de pasteles, gráficos de barras, estadísticos no paramétricas. Las estadísticas ordinal, recuerden que aquí tenemos orden cierta, entonces uno le puede determinar la mediana, la moda, percentiles, rangos estadísticos no paramétricos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y los niveles de medición numérico, o sea, pues tenemos entonces por intervalo o por razón, entonces podemos determinar promedios o la media aritmética, la mediana, cuartiles, percentiles, desviaciones estándar o típicas, y podemos entonces elaborar histogramas con curvas. Pero como digo, vamos entonces a ir pues como paso a paso con esto, ¿cierto? Bien, entonces hoy nos vamos a encargar solamente de mostrar estos 3 conceptos que trabajamos la semana pasada, pero que quiero entonces que lo miremos ya como de una forma aquí más formal, como más formales. Entonces tenemos lo que es la media, la moda y la mediana. Entonces cuando hablamos de la media, estamos también hablando del promedio, ¿cierto? Cuando hablamos de media, es lo mismo que mencionamos nosotros como promedio. Entonces eso expresa cómo los datos se agrupan alrededor de uno central, en este caso pues es del promedio, ¿sí? Podríamos detener entonces que es como la medida a veces más popular, pero no siempre a veces coincide con la medida más popular, o sea, porque a veces la medida más popular se entiende como por la moda. ¿Cómo se representa la media? La media la vamos a representar como con X, que indicaría pues es como nuestra dato, ¿cierto? Y con la barra arriba, entonces indicaría que esa es media, la media de los datos. La media de los datos entonces va a ser igual a la suma del dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más el dato n-1 más el dato enésimo, o sea, toda la suma de todos los datos dividido por ese n minúscula. Entonces mire que esa n va a ser el total de datos que tengamos nosotros en nuestro estudio estadístico. Entonces sería la suma de todos los datos dividido el total de datos. Bien, entonces aquí lo que yo expresaba, se suman, o sea, la suma de todas las observaciones, o que yo llamo pues todos los datos, dividido el número de observaciones que se tengan. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo para poder entonces como relacionarlo bien con él, como entenderlo un poco mejor. Y dice, se tiene 6 niños y desean conocer el promedio o la media de la edad. Entonces tenemos los nombres, José, María, Luis, Marta, Lucy y Pedro, y tenemos entonces las edades. Entonces queremos conocer la edad promedio o la edad media. Entonces la fórmula nos dice entonces que vamos a hacer promedio, entonces va a ser igual, o la media, va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, en este caso n6, de los x sub i. Esta no está expresada aquí de forma general, pero la podemos escribir, que es lo que yo leí. La podemos expresar de la siguiente manera. El promedio, aquí entonces podríamos expresarlo como, o la media, entonces va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de todos los x sub i dividido n. Esta es la expresión general, ¿sí? Esta es la expresión general que se utilizaría entonces para escribir pues como eso que está acá. Pero esta fórmula o esta expresión general básicamente lo que nos dice es lo que hicimos ahorita, lo que leímos ahorita.
Sume todas las observaciones. En este caso nuestras observaciones son 7, 3, 9, 2, 4, 6. Entonces, las sumamos todas las observaciones. Y dividimos por el total de observaciones que tenemos. Entonces, como son 6 niños, ¿cierto? Que nos dicen que son 6 niños, entonces dividimos por el total, en este caso 6. Esa suma nos va a dar algo allí dividido 6, entonces nos va a dar el promedio o la edad media de 5.16. Esa es entonces la edad promedio para los niños. Bien, recordemos entonces que este símbolo se lee como sumatoria, ¿cierto? O sea, la suma de todos los datos, de todas las observaciones. Bien, entonces aquí nos hacen una forma de presentando la línea de tendencia central, pero aquí lo que vamos a trabajar en esta, que no la vamos a usar todavía, nos habla para datos agrupados, ¿sí? Y aquí me dicen hablan también para datos agrupados. Entonces esta todavía no la vamos a usar porque nosotros estamos trabajando con datos que no están agrupados. Cuando volvamos a datos agrupados, entonces sí revisaríamos pues como esta parte de aquí. Pero básicamente lo que nos dice aquí cuando trabajamos con datos agrupados es que vamos a antes con la marca de clase, hay algo que se va a llamar marca de clase y la frecuencia absoluta. Aquí la representan pues como un FI. Bien. Profe, Sí, señor. la marca de clase no parte los datos, digamos que los datos entre, por ejemplo, si se van a tomar de los datos de 10 en adelante, no se toman, por ejemplo, de 9.5 hasta 12.5, los parciales, Sí, ahí los habría que parte por, construir eso. A lo que tú te refieres allí es que eso se llaman intervalos. sí, sí, Entonces hay que construir intervalos y para cada intervalo entonces se determina la marca de clase. ¿Sí? Se tendrá entre la marca de clase. sí, Pero en ese momento, como no estamos construyendo intervalos porque los datos son muy pequeños, por ejemplo, si nos devolvemos aquí, es a los datos de las edades de ese, mire que las edades, la más pequeña es 2 y la más grande es 9, entonces no hay, y son muy poquitos los datos, apenas tenemos 6. Cuando uno construye intervalos, cuando de pronto tenemos muchos datos y el rango o la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es bastante amplio. Entonces para eso, en ese caso allí, entonces uno utilizará pues eh, datos agrupados y entonces ahí sí estableceríamos cuál es la marca de clase y con bueno, y todo pues el procedimiento. Que eso lo vamos a hacer sí, más adelante. Claro que sí. ok, Listo, entonces por eso digo, aquí no nos vamos a detener pues como en esto porque no... Bien. Bueno, eso es lo que dice aquí, mire. La media es cuando son muchas observaciones. Entonces, cuando son muchas observaciones, lo que uno podría hacer es que, aún no siendo los datos agrupados, entonces lo que uno coloca es el dato, para hacer esa sumatoria, para uno ahorrársela, ¿cierto? Entonces la sumatoria que hacemos es el dato que nos dan, o la observación, por su frecuencia absoluta, más la siguiente observación por su frecuencia absoluta, más la siguiente observación por su frecuencia absoluta. Recordemos que cuando hicimos el ejercicio anterior nosotros, este que tenemos acá, veamos, yo les hice la tabla de frecuencia y en la tabla de frecuencia entonces llevaba X, F mayúscula, ¿cierto? Entonces cuando quisimos hacer la media, yo les dije, bueno, hagamos una tabla delante y multipliquemos X por F. Esa multiplicación de X por F, se me devolvió acá esto. Esta multiplicación de X por F es esto que nos están mostrando acá. Es la frecuencia por la observación. Para no tener que, entonces, por ejemplo, aquí sumar el 0 3 veces. Sumar el 1, 1 más 1 más 1 más 4 veces. El 7, 2, 27 más 7. No. Para ahorrarnos todo eso, entonces uno puede hacer la suma de forma resumida porque tenemos términos pues que se repiten, ¿cierto? Entonces eso es lo que terminaría pues aquí cuando hablamos de que las frecuencias, que hay bastantes frecuencias, hay aquí bastantes datos. Bien. A manera de ejemplo, tenemos aquí una información, hay una edad de ciertas personas y entonces tenemos, si ellas ven algunas materias, las materias tienen unos créditos y hay unas calificaciones. Nos preguntan aquí, ¿cuál es el promedio de la edad? ¿Sí? El promedio de edad es de años, o sea, ¿cuántos años? Si hablamos de la edad, ¿cuál sería entonces el promedio aquí? ¿Cómo lo determinamos nosotros? sumando Claro, las ¿cierto? edades y
y dividiéndolo entre 7. Claro, entonces en este caso tendríamos entonces que el promedio entonces va a ser igual a 18 más 21 más 30 más 17 más 16 más 20 más 24 dividido el total de datos, ¿cierto? En este caso tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Cuánto daría Esto entonces la daría edad? aproximadamente 20,8. 20,8. O sea, 20,85, 71 y números adelante. Ah, listo. Entonces lo podemos redondear, por ejemplo, a 21, ¿cierto? A 21 años. Sí, 21 porque después de la coma está un 8. Un 8, correcto. Te lo podemos redondear entonces a 21. Listo. Entonces mire que el promedio en ese caso para estos datos es de 21, ¿cierto? Voy a borrar esto aquí que se me vino para acá. Bien, es de 21. Listo. Si miramos, por ejemplo, ahora el promedio de los créditos, ¿sí? El promedio de los créditos, ¿cuánto será entonces? Entonces, mire que los créditos, ya vamos a hacerla esta, la vamos a hacer aquí. Entonces tendríamos X, mire que el procedimiento es similar, ¿cierto? Entonces sumamos los créditos, 5 más 2, bueno, pero en los créditos tenemos algo particular, y es lo siguiente. El 5 está una sola vez, ¿cierto? El 2, ¿cuántas veces está? Está 3. Está 3 veces, entonces podemos colocar como 2 por 3. Más el 3 está una sola vez. Exacto, el 1. Más el 1, sí, lo estoy poniendo aquí como en orden, como se me veía mostrando aquí. Más el 1, que está 2 veces. Si aquí no lo coloqué en orden, eso es verdad, David. Dividido 7, ¿cierto? Que es también pues como la cantidad de datos que nos da. Entonces en ese caso, el X, el promedio, o la media, porque realmente estamos hablando aquí de la media, ¿cuánto daría? Entonces tendríamos 5, 16, aquí daría 2 por 3, 6, 6, 11. 11, más 3, más 2, dividido 7. ¿Cuánto daría? Eso da 16 dividido 7. Eso da un aproximado de 2,28. ¿Sí? Ya hice la... Bueno, listo. 2.28, 28. ¿cierto? Si lo redondeamos, entonces podemos hablar de 2, simplemente, ¿cierto? Aproximándolo. Mira, recordemos que ese símbolo que hay aquí es como la aproximación. Entonces serían de 2 créditos. Bien. Ahora, el promedio de las calificaciones. El promedio de las calificaciones. Entonces tenemos 3.8, 4.1, 4.3, 4.5.3.9. Mire que no se repite ninguna serie. Entonces aquí sí nos toca colocar todos los datos tal como están allí. Entonces, ¿cuánto va a dar? Háganlo ustedes allá enseguida y me dicen cuánto daría entonces el valor. Hagamos la suma, 3.8 más 4.1 más 4.5 más 4.3, 3.9. ¿Cuánto les dio? Eso da 28,3. Sí, señor, la suma va a dar 28,3. Dividido 7. Un aproximado de 4,04. Correcto, 4,04. En ese no hay problema de que la dejemos así entonces con las dos cifras decimales. 4,04 es el promedio de la calificación. ¿Sí? Bien, entonces creo que con esos tres ejemplos allí
nos queda un poco claro pues cómo determinamos nosotros entonces el promedio. Si la cantidad de datos, si los datos de pronto entonces se repiten, entonces podemos resumirla expresando entonces como un producto aquí entonces en que tengamos la observación por la cantidad de veces que se repite esa observación, y si no se repite entonces simplemente lo colocamos tal como están, ¿cierto? Como el caso pues del primero, o ese que es segundo, que no quise escribir pues como todos los términos, pero lo que hicimos fue entonces esta suma total acá. Listo. ¿Hasta allí preguntas? Ok, bueno, vamos bien. Vamos entonces con la siguiente presentación. Ahora nos determina entonces la mediana. Recordemos entonces nosotros que la mediana dice que es el valor central, ¿cierto? Nos dice entonces que es el valor central que tenemos allí. Cuando hablamos de valor central, un momento, yo trato de volverme aquí con ese para que hagamos algo. Porque como estoy rayando sobre la misma, entonces no nos va a guardar después. Un momentico, por favor. Es como para que nos quede como los rayoncitos pues como que organizaditos donde estaban. Eso, así, allí. No nos deja capturar la pantalla. Esto es lo que quiero, es como capturar la pantalla para que nos quede como la evidencia, porque si no entonces me va a tocar ahorita borrar esto para poder avanzar aquí en la presentación. Pero bueno, igual queda entonces en el vídeo, yo se los organicé entonces ustedes después. Listo, entonces la mediana. Entonces la mediana nos dice entonces que es el valor central, ¿cierto? Después de organizar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Recuerden entonces que en el ejercicio anterior teníamos entonces 60 datos y tocó pues como organizarlos, ¿cierto? Y yo le mostraba allí como unas fórmulas en las que nosotros podíamos determinar o calcular esa mediana. Entonces, en nuestro caso, para la mediana, las fórmulas o las recomendaciones que tenemos será lo siguiente, o los pasos. Primero, vamos entonces a ordenar las observaciones. Pueden ser de forma ascendente o también de forma descendente. Eso no importa aquí. Pueden ser ascendente o descendente. Y dice entonces las dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Primero, o segunda consideración, si el número de observaciones n es impar, entonces la mediana es la observación central de la lista ordenada. O sea, si simplemente es impar, es la observación central. ¿Y cómo la calculamos entonces? La cantidad de observaciones, ¿sí?, más 1 dividido entre 2. En ese caso, por ejemplo, recordemos que nosotros dijimos que la mediana no la vamos a representar solamente con la letra m, sino con la me, ¿cierto? Entonces dice, la fórmula que tenemos allí es la siguiente: el total de datos más 1 dividido entre 2. Esto cuando es par, ¿cierto? Eso es cuando es, perdón, impar. Voy a comentar aquí un error. Cuando los datos son impares. ¿Quién impar? N, ¿cierto? Cuando n es impar. ¿Sí? Entonces aplicamos esa fórmula. Ahora, si el número de observaciones es par, entonces la mediana es la media o el promedio, ¿cierto? Recordemos que aquí cuando hablamos media o promedio es lo mismo. La media de las dos observaciones centrales de la lista ordenada, ¿cierto? Entonces nos toca buscar la observación que esté en la mitad y la observación que esté siguiente. ¿Sí? La observación que esté en la mitad y la observación que esté siguiente. Esas dos observaciones, entonces las sumamos y las dividimos entre 2 y ahí calcularíamos entonces nuestra mediana. Vamos a ver cómo se observaría eso entonces aquí con un ejemplo. Entonces miren, dice aquí ejemplo, los salarios de 7 empleados fueron los siguientes. Está en miles de soles. Serían 28.000 soles, 60.000, 26.000, 32.000, 30.000, 26, 29. ¿Cuál es la mediana? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarla, ¿cierto? De menor a mayor. Le dice entonces el 26, aquí está una vez, está dos veces, entonces va aquí 26.
luego sigue el 28 una vez, el 29 una vez, el 30 una vez, 32 una vez y el 60, que aquí listo. Nos dice entonces que los datos son impares. Tenemos 7 datos, ¿cierto? Entonces buscamos el dato central. Este dato central, ¿qué hace básicamente? Y es que hacia la izquierda de él nos quedan 3 valores, hacia la derecha de él también nos quedan 3 valores. Entonces por eso ese es el dato central. Es la mediana, simplemente entonces resultaría con esta acá. Entonces, ¿cómo lo determinamos nosotros? Si aplicamos la fórmula, miren aquí. Entonces, aplicando la fórmula tendríamos que la mediana entonces va a ser igual a el total de datos. Tenemos que 7 más 1 dividido 2, ¿cierto? Entonces sería 8 dividido 2, eso va a ser igual a 4. Ojo, eso no quiere decir que la mediana sea 4, ¿no? No quiere decir que esa sea la mediana, no. Sino que este es la posición de la observación de la mediana. O sea, la posición en que está la mediana. Si La mediana toma la posición, no el dato. Exacto, toma la posición. Cuando aquí determinamos esto, esta es la posición. Entonces es el número o la observación que está en la posición 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Ah, es el 29. Ahí está la mediana. ¿Cierto? Pero aquí es bien porque tenemos entonces impares. Simplemente le sumamos a ese 1 le sumamos el 1. ¿Sí? Profe, o sea que sin el parcial nos preguntan, digamos, cuál es la mediana de, o sea, o digamos, un tal valor corresponde a la mediana, sí o no, de ella, uno como lo hace en ese sentido. Ah, listo. Entonces yo tendría que darle pues con la lista de datos, sea ordenada o desordenada. Entonces lo que tiene que hacer es el procedimiento, organizarla, ¿cierto? Y buscar entre el dato central. Entonces, ¿cuál dato central? Pues yo le puedo preguntar, la mediana es el dato que está en la posición 5, por ejemplo. Supongamos que estos sean los datos. Hice una pregunta de falso o verdadero. Entonces me dice, ah, bueno, en la posición 5 es el 30. ¿Esta es la mediana aquí? No es la mediana, ¿cierto? Porque la mediana es Ya, 29, por ejemplo. listo. Ok. Miremos aquí entonces, con un ejemplo. Dice, supongamos que se agrega al grupo el salario de un empleado más que es de 31.000 soles. Ahora entonces, ¿cuál es la mediana? Miren que entonces los datos son pares en este caso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, otra vez, organizamos los datos. Ya tenemos entonces el 31 que no tenemos ahorita. Y entonces, ¿cómo determinaría uno la mediana? Otra vez, aquí ese dato, hagamos cuenta que ese dato no está, ¿cierto? Porque ese dato realmente no está en los salarios. Ese dato no está en los salarios. Entonces, uno miraría aquí entonces los datos ahora y mire que me especifica que hacia la izquierda tengo 4 números, hacia la derecha tengo 4 números. Así yo aplico la división que la mediana me dice que es, en este caso, por ejemplo, voy a borrar aquí porque es el del ejercicio anterior. Entonces, por ejemplo, me dice que la mediana es el dato que está en la mitad. Entonces, ¿son cuántos datos ahora? 8. ¿Cierto? Entonces sería 8 dividido 2 me va a dar 4. Si yo digo que ese es el valor 4, voy a colocarlo aquí con otro color, con verde. 1, 2, 3, 4 sería entonces, supuestamente sería el 29. ¿Qué me hace eso? A la izquierda me deja 3 números, pero a la derecha me deja 4 números. Y la mediana no puede hacer eso, me tiene que dejar la misma cantidad de números, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, esa no sería la mediana, ¿cierto? ¿Cómo calculamos entonces la mediana? Dice aquí, tomamos entre los dos datos centrales. ¿Cuáles son los dos datos centrales? 29 y 30. Estos son los dos datos centrales. ¿Sí? Entonces sería el dato que está en la posición de la mitad, pues el que me parte de la mitad, y el siguiente. O sea, el dato que está en la posición 4 y el dato que está en la posición 5. A esos datos, en ese caso, por ejemplo, la mediana para aquí sería 29 más 30, porque me dice que tengo que calcular la media entre los dos datos centrales. De 29 más 30 dividido entre 2. ¿Y cuánto sería eso entonces? 29 más 30 me va a dar 59.
dividido 2, entonces me va a dar 29,5, ¿cierto? En este caso, la media no está dentro de los datos que teníamos, entonces por eso se agregó, ¿sí? Por eso se agregó aquí. Ahora sí, entonces por eso es que aparece el 29,5 que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ese dato no está realmente dentro de los datos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces la media sería 29,5. Entonces eso nos puede pasar a veces, que la media esté dentro de los datos, o que la media, por ejemplo, si es una variable de este tipo, entonces podemos decir, no, el sueldo promedio o el salario promedio, el medio de ellos, no promedio, sino el salario de la mitad debería de ser de 29,5. Pero recordemos que ese salario no está allí, ¿cierto? Listo. Yo les decía la clase pasada que de pronto podíamos hacer lo siguiente. Podríamos calcular, por ejemplo, para saber los valores, ¿sí? Para saber pues como los valores no, sino como las posiciones. Yo les dije, bueno, hagamos lo siguiente. Calculemos la media normal, ¿cierto? Que es la n, o sea, dividamos los datos siempre a la mitad, ¿sí? Y hagamos entonces el n, vamos a colocar aquí, a colocar de la siguiente manera. Eso realmente, la verdad es que yo no he visto que lo hagan de esa manera, pero yo así, la media número 1 y la media número 2. Entonces sacamos la mitad, eso para si son pares, y sacamos el siguiente número, ¿sí? El siguiente número. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuántos datos tenemos ahora? 8 datos, ¿cierto? Entonces aquí sería 8 dividido 2. Eso nos va a dar 4. Y si hacemos esto, entonces nos va a dar 8 más 2 dividido 2. Entonces 8 más 2 daría 10. 10 dividido 2 daría 5. Entonces, en nuestro caso, la media real, que voy a hacer aquí entonces, la media real entonces sería igual a a la media 1 más la valor medio 2 dividido entre 2. Medio 2 quedó muy 2 dividido entre 2, ¿cierto? O sea, el valor que está en la posición número 4, el valor que está en la posición número 5, realmente el valor que está en la posición número 4 es 29, el valor que está en la posición número 5 es 30, ¿cierto? Entonces esos dos valores los sumamos y los dividimos entre 2, que es lo que estoy colocando aquí. Esto es como si fuese par, ¿sí? ¿Ese quién es par? Si n fuera par. Pues eso lo estoy mostrando de esa manera. Calculamos la media normal, la mitad de los datos, calculamos la mitad de los datos más 2, nos dan entonces dos posiciones, el valor que está en la posición 4, el valor que está en la posición 5, entonces esos dos valores los sumamos y los dividimos entre 2. Es lo que decía entonces allá pues como el texto. Listo, vamos a avanzar. Miren aquí por ejemplo, tenemos ese valor aquí. Dice entonces que son las tallas, o sea la estatura de ciertas personas y nos piden calcular, bueno, aquí están calculando pues como el promedio, ¿cierto? Entonces, tenemos 181, 180, 186, 176, 75, 70, bien. Y nos dice entonces que cuál es la mediana y cuál es la media o el promedio. Recordemos que aquí que nos preguntan por promedio, realmente estamos hablando de la media, ¿cierto? Te recuerdo que la media es la suma de todas las observaciones dividido el total. ¿Cuántas observaciones tenemos? En este caso tenemos entonces 13 observaciones. Tenemos 13 datos allí. Listo, entonces sería la suma de todo esto, o sea, de este 181, 180, 176, todos esos datos sumados nos van a dar 2175. Dividido 13, que nos va a dar 166 centímetros. O sea que la estatura promedio aquí es de 166. ¿Sí? Esa es la estatura promedio. ¿Sí? Aquí no sé por qué colocaron 168. Pues vamos a ver si entonces hay ya hay un error allí.
tenemos 2157 dividido 13. Sí, 166. La 165.92. De 166 centímetros. Listo. Ahora la media. Entonces, como tenemos 13 datos, ¿cierto? Entonces hay que buscar los datos. Organizarlos de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí están organizados de forma descendente. Del más alto al más pequeño. Como son 13 datos, te buscamos el dato que está en la mitad. ¿Qué fórmula aplicamos? ¿La de para datos pares o impares? Aplicamos la de datos impares, ¿cierto? Entonces sería n más 1 dividido 2. Entonces sería 13 más 1 daría 14. 14 dividido 2 daría 7. El dato que está en la posición número 7. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, 168. ¿Cierto? Independientemente si es... ¿Cómo? Da lo mismo si se cuenta de atrás para adelante que de adelante para atrás. Mire, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Porque esa es la ventaja. O sea, y por eso es que es importante que lo organicemos de forma ascendente o descendente. Pues que estén organizados los valores. Porque nos va a dar siempre lo mismo. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas allí? No. La abonamos partida parcial. Sí, vamos bien. Bueno, entonces, ahora sí. En este ejemplo nos piden. Voy a borrar aquí esto. Nos piden aquí ahora entonces. Calcule la mediana para cada variable e interprételo. ¿Sí? Porque antes pues había una interpretación que yo no la leí allí toda, pero hay que interpretarlo. Entonces dice, la edad. Bueno, tenemos entonces 18, 21, 30, 17, 16, 20, 24, ¿cierto? Entonces mire que aquí están organizadas ya de menor a mayor. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces el central sería el dato que está en la posición número 4. En este caso sería el 20. ¿Cierto? O sea, entonces el 20. Ahora, para las materias, ¿podemos calcular la mediana? Podemos tomar la variable materia, por ejemplo, y podemos calcular la mediana. No, no se puede. ¿Por qué? ¿Cómo va a sacar la mediana si eso es variable cualitativa? Correcto. Esa es una variable cualitativa, ¿cierto? Y las variables cualitativas no tienen, o sea, no podemos entonces nosotros como categorizarlas en ese caso, por ejemplo, de que de menor a mayor o de mayor a menor, ¿cierto? Como de la más importante a la menos importante. Los números, por ejemplo, se pueden organizar. Entonces, mire, tenemos un orden jerárquico de menor a mayor o de mayor a menor. Pero en este caso, pues no tendríamos. Entonces, por eso no podríamos hacer eso. Listo. De pronto por orden a veces alfabético. Pero esa sería su condición. Se dice que es orden alfabético, pero no puede ser que todos consideremos eso, ¿cierto? Que no podríamos hacerlo de esa manera. Claro. Bien. Ahora entonces los créditos. Claro, los créditos son una variable cuantitativa, ¿cierto? Entonces podemos organizarlo de menor a mayor. Otra vez entonces nos daría 2 la media, que son 7 datos, entonces quedan 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. La media sería entonces 2. ¿Qué quiere decir ese 2 entonces? Que casi que el 50% de estos créditos valen entonces 2, o del crédito de esta materia es 2. Igual entonces con la calificación, están desorganizadas, aquí están ordenadas, y el dato centrante sería el que está en la posición número 4. Muy bien. La interpretación de la mediana. Mire, el 50% de los estudiantes tienen edades menores, ¿cierto? A, ¿cuánto fue que nos dio entonces allá? La edad, 20 años, ¿cierto? Eso es. Menores a 20 años. Y el otro 50 tienen una edad iguales o mayores a 20 años. Para los créditos, el 50% de los alumnos tienen créditos menores de 2 y el otro 50 tienen créditos mayores iguales a 2.
el 50% de los alumnos tienen calificaciones menores o iguales a, ese nos dio 4 punto ¿qué? Voy a devolverme aquí un momentico, porque no Punto tengo... 1, 4.1. Correcto, gracias. 4.1. Y el otro 50% tiene calificaciones mayores o iguales a 4.1. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Eso es. Esa es como la interpretación. Miren, entonces, ¿para qué nos sirven entonces como estos valores que estamos calculando, cierto? Ese 4.1, ¿dónde salió? Mírenlo aquí. ¿Se da cuenta? La calificación, la media de las calificaciones. Ah, ya. Bueno, entonces aquí, unas observaciones que tener en cuenta. Dice, la media y la mediana, ¿sí? La media, por ejemplo, en este caso, la media y la mediana. La media es sensible a observaciones extremas. ¿Qué quiere decir eso de observaciones extremas? Que si tenemos una observación muy grande con respecto a las otras, entonces la media se corre, se va, ¿cierto? Por ejemplo, digamos de cuenta aquí que nuestras observaciones son edades y entonces tenemos hay jóvenes, pues personas con 20 años, con 21, con 10, con 18 y tenemos una persona con 99 años. Y mire, esta edad es muy dispersa, muy lejana a estas otras que están acá. Después dice ahí que es sensible a valores extremos. Este es un valor extremo en este caso, ¿sí? Ahora dice, la mediana solo es sensible a cambios en su entorno que la cruzan. Por ello, se dice que la mediana es un estimador robusto de la tendencia central. ¿Qué quiere decir eso? No, en la mediana no importa si tenemos aquí, por ejemplo, una persona con 1 año y una persona con 99 años. La mediana se calcula indistintamente, ¿cierto? Nos va a dar datos simplemente que está pues como central, ¿sí? Dice otra recomendación aquí, la media y la mediana de una distribución simétrica se encuentran muy cerca. Si la distribución es exactamente simétrica, la mediana y la media coinciden. Ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar que de la campana gaussiana, algo así. Cuando la media y la mediana coinciden aquí, entonces dice que eso es normalizado, que está normal. O sea, que lo valores, aquí está entonces la media y aquí también está la mediana. O sea, da la misma cantidad de datos como para la izquierda que para la derecha y el promedio pues como coinciden allí. Eso pasaría en ese caso. La otra consideración es que dice que si la distribución es asimétrica, la media queda desplazada hacia la cola más larga del histograma de la distribución, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar entonces? Que no sea así normalizado, ¿cierto? Que no podamos desplazar como esta línea en la mitad, sino que quede entonces así, ¿sí? O que venga entonces lo contrario. Bueno, aquí no me quedó muy bien esa gráfica, pero entonces que las distribuciones queden como de esa manera. O sea, se alarga aquí esto y así, más o menos. Entonces, en ese caso ya no están tan normalizadas. Entonces, la media y la mediana se van a mover, ¿sí? Se moverían, no coincidirían. Bien. Siguiente medida de tendencia central, que es como la última que vamos a mirar aquí ahorita, se llama entonces la moda. Sabemos que la moda pues, es el valor más fácil de cómo determinar, ¿cierto? Porque la moda es el dato que tenga mayor frecuencia absoluta. Si no nos dan el dato, sino que nos dan en la gráfica, entonces uno busca la gráfica que tenga mayor altura, ¿sí? Como en este caso. Tenemos, por ejemplo, es esa gráfica, la barra, esta barra que es la más alta, esta es la que tiene mayor frecuencia absoluta, entonces esa sería la moda, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, en que puede ser monomodal, por ejemplo este es monomodal, tiene una sola moda, pero hay situaciones también en que las observaciones pueden ser multimodales, o sea, 2 modas, 3 modas o que no tengan moda, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el gerente de una tienda de ropa posee la siguiente información sobre la talla de los pantalones que se vendieron ayer. Te dice 31, 34, 36, 33, 28, 34, 33, 30, 34, 32, 40. ¿Cuál es el pantalón que más se vendió? ¿Cierto?
El pantalón que más se vende ahí entonces fue el de la talla 32. ¿Sí? Talla 30, perdón, 34, sí que 32, talla 34. ¿Sí? Esa es entonces la moda. Entonces, por ejemplo, para esta persona que es el gerente, entonces dice, ah, bueno, como es el pantalón que más se vende, entonces yo en stock, ¿cierto? Tengo que tener más pantalones de esa talla, porque mis clientes son como en ese término, en esa talla. Entonces, ¿para qué voy a traer pantalones 40 si son poquitos los que se venden? Por ejemplo, podríamos pensar como así. ¿Sí? Entonces, eso nos determina, nos ayuda pues como a tomar pues como también decisiones, depende pues como el contexto. Listo, aquí en cada enunciado vamos a encontrar y a interpretar la moda en cada variable. Miren las edades, tenemos 18, 21, 30, 17, 16, 20, 24. ¿Cuál es la moda en las edades? Profe, 21. 21. ¿Por qué 21? Recordemos que la moda es el dato que más se repite, ¿cierto? Ninguno. Exacto. Y ahí no tenemos ningún dato pues, que se repita. Todos están una sola vez. Entonces las edades en este caso no tendrían moda. ¿Sí? Estas edades allí no tendrían moda. Ahora, si miramos los créditos, tenemos entonces 5, 2, 2, 3, 1, 2, 1. ¿Cuál es la moda? El 2. El 2, correcto. 2, 2, 2. Muy bien, Jaime. Listo. Y en la nota tenemos 3.8, 4.1, 4.5, 4.3, 3.9, 3.5 y 4.2. Ninguno, profe. Ninguno. Ninguno sería la moda. No tenemos datos que se repitan. Correcto. Entonces, ¿qué dice? La interpretación. No existe moda para la edad. Los créditos, entonces el crédito que tiene mayor frecuencia es el, en este caso, ya hemos dicho que entonces que era el 2, ¿cierto? Y no existe moda en las calificaciones. Es lo que hemos entonces ahorita encontrado allí. Esa es la interpretación que se podría hacer. Bueno, aquí entonces lo viene lo de las agrupadas, pero yo les digo a ustedes que eso todavía no lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque vamos primero como a trabajar para datos de variables así, sin agrupar. Que hagamos pues como bastantes ejercicios. Listo, entonces ya con eso, pues ahora sí, vamos a mirar aquí esta guía que es la que empezamos a trabajar la clase pasada. Jaime, usted ahora sí me dijo entonces que de aquí tenía dudas en cuál punto, porque hicimos el primero, ¿cierto? En el 2, en la B y en la C. En la B. Pero no, ya con lo que usted acaba de explicar, ya más o menos ya aclaró las dudas. Ah, listo, ok. Bueno, el segundo punto es muy parecido al primero porque dice, los trabajos, trabajamos ahora con las edades de 50 jóvenes de nuestro barrio. Pues tenemos las edades allí, hay personas entonces, que tienen un año, como hay personas que tienen 20 años, 22 años, creo que es la mayor, 24 por acá. Bien, entonces dice, elabora las tablas de frecuencias, pareció entonces el punto anterior, del A, el 25, la mayor. 25, si hay un 25. Gracias. Elabora el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas. Y entonces después dice, bueno, ¿cuántos jóvenes tienen menos 18? Y responder pues como ese enunciado que está aquí. De aquí quiero que trabajemos es este punto. El punto número 3. Porque a diferencia de este punto 3 es parecido pues, bueno, tiene una consideración que hay que hacer aquí. Vamos a copiarlo para sacarlo entonces como de allí. Listo, entonces ahora sí, vamos a dedicarnos solamente a este punto número 3. Yo lo amplío para que ustedes lo puedan visualizar más. Entonces dice, según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, las pautas culturales han determinado que la delgadez sea un sinónimo de éxito social. Muchos jóvenes luchan para conseguir el físico ideal, motivados por modelos, artistas o por la publicidad comercial.
Durante el mes de marzo del año 2006, en el Colegio Alcántara de la ciudad de Talca, después de las vacaciones de verano, se observó con precaución a 27 alumnos con síntomas de anorexia, registrándose los siguientes signos visibles. Mira, dice ahí, dieta severa, uso de ropa holgada, miedo a engordar, dieta severa, hiperactividad. Y ahí se empieza entonces como a repetir valores, a repetir pues como observaciones. Listo, entonces, inciso A dice, elabora la tabla de frecuencias correspondientes. ¿Cierto? Elabora la tabla de frecuencias correspondientes. Entonces vamos a hacerla. Entonces tenemos nosotros que nuestra primera variable que tenemos allí, voy a tomarla allí, nuestra primera observación dice que es dieta severa, ¿cierto? Nuestra segunda observación habla sobre uso de ropa holgada. Listo. Luego nos dice entonces que es miedo a engordar. Listo. Entonces tenemos aquí miedo a engordar. Luego tenemos entonces otra observación y es, bueno, miedo a engordar, dieta severa, hiperactividad. ¿Qué más se puede observar allí? ¿Qué otro dato? Uso de laxantes, ¿cierto? No lo tenemos allá anotado. Uso de laxantes. Listo. Entonces vamos a construir nuestra tabla de datos. Bien. Recordemos entonces que la tabla de frecuencias que nos están pidiendo allí, nosotros necesitamos determinar 4 frecuencias. ¿Se acuerdan cuáles son las frecuencias que nosotros calculábamos? ¿Se acuerdan cuáles son las frecuencias? Las frecuencias no son las veces que se repite. Sí, pero tenemos cuatro tipos de frecuencias que calculamos. En la clase pasada hicimos el ejercicio con 4 tipos de frecuencias. Ah, yo no ingresé la semana pasada. Ok, sí estuvo. El video lo delata. Estoy perdido en eso. Tranquilo, no se preocupe. Mire, entonces vamos a hablar. La frecuencia entonces, o la que tenemos entonces sería lo siguiente. Bueno, esta primero que tenemos acá vamos a llamarlo entonces como el dato, ¿cierto? Los datos o las observaciones. La primera es la F minúscula, la segunda es la F mayúscula, H minúscula que la expresamos en porcentaje y H mayúscula que también la presentamos en porcentaje. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ah, la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Eso acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Esta es frecuencia absoluta acumulada, sí, frecuencia relativa y relativa acumulada. Correcto. Entonces, la frecuencia absoluta es el conteo de los datos. Entonces, ¿cuántas veces está dieta severa? En esta información que tenemos aquí, ¿cuántas veces tenemos dieta severa? Entonces, me ayudan a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ¿cierto? Entonces, dieta severa, 9. Ahora, uso de ropa holgada. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Tenemos 6. Miedo a engordar. Que vamos a dejar aquí. Miedo a engordar. Tenemos 1,
2, 3. Hiperactividad. ¿Cuántas veces está la hiperactividad? Entonces tenemos, se repite una vez, 2, 3 veces, 4 acá, 4 veces solamente. Uso de laxantes. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ya tenemos entonces nuestras frecuencias absolutas. Listo. Entonces ahora frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? ¿Se acuerdan? La frecuencia absoluta más la siguiente. Más las anteriores. Eso es. Eso. Entonces tenemos la primera, como no tiene nada atrás, entonces sería 9. 9, Ahora para la siguiente sería entonces esta más las anteriores, 15, 15, 18, 18, correcto, 22 y 20. 22 y 27, ¿cierto? Y aquí nos Sí, da el sí. total de datos que nosotros nos dicen acá en el enunciado, que son 27 datos. De aquí están 27 observaciones que tenemos allí. Listo. Ahora, frecuencia relativa, ¿sí? La H minúscula. Frecuencia relativa. ¿Cómo la calculamos? Recuerden entonces que es cada observación, pues cada frecuencia absoluta, ¿cierto? Cada frecuencia absoluta dividida el total de datos y se multiplica por 100 para que nos quede expresado en porcentajes. Hay algunos textos que lo dejan simplemente en decimal, pero pues nosotros normalmente cuando lo expresamos en términos de porcentajes. Entonces sería 9 dividido 27 por 100. ¿Cuánto da? Eso va a dar 33,33, ¿cierto? La siguiente, 6 por 27, perdón, 6 dividido 27 por 100 te va a dar 22,22. Recomendación aquí, como tenemos cifras decimales, que eso va así, sigue aquí 3, 3, 3, 3, 7, 2, 2, 2, entonces traemos con dos cifras decimales para que no nos vaya a alterar mucho los resultados. El siguiente entonces sería 3 dividido 27 por 100, nos va a dar 11,11. Y 4 dividido 27 por 100 nos va a dar 14,81. Ahora el último término sería entonces 5 dividido 27 por 100 nos va a dar 18,51. Listo. Tenemos entonces allí nuestras frecuencias relativas, ¿sí? Absolutas. O sea, básicamente, ¿qué es? Cada frecuencia absoluta divide el total de datos y se multiplica por 100 para que quede expresado en porcentaje. Bien. La que sigue se llama entonces frecuencias relativas acumuladas. Es semejante a la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es sumar, ¿cierto? Ir acumulando las frecuencias relativas. Para la primera, como no tenemos nada atrás, entonces tendríamos antes que ella 33,33 en la primera. Ahora la siguiente, tendríamos entonces 33,33 más 22,22. Eso va a dar 55,55. Ahora a esa, la siguiente sería entonces más 11,11. Va a dar entonces 66,66. ¿Cierto? Ahora 66,66 más 14,81. ¿Cuánto da eso? Daría 81. 81,47. Y 81,47 más 18
.51 nos va a dar 99,98. ¿Por qué les pido entonces que trabajemos con dos cifras decimales aquí en la frecuencia relativa? ¿Sí? Porque cuando trabajamos con dos decimales estamos garantizando que este valor de aquí se va a aproximar a 100, ¿cierto? Que es un valor muy cercano a 100. En este caso, digo, pues muy cercano a 100. Que nos debe dar 100% aquí, sería lo ideal, ¿cierto? Porque tenemos 27 observaciones que son el total de datos. Pero ¿por qué no nos da 100% aquí? Porque por las cifras No decimales. tomamos todos los valores correctos. Exacto, porque aquí se van perdiendo cifras decimales. Muy bien. Listo. Ahí entonces tenemos ya nuestra tabla de frecuencias, que es lo que nos pedían entonces en el inciso A. Ya lo tenemos resuelto. Ahora, inciso B dice, represente los datos en un diagrama de barras. ¿Sí? Represente los datos en un diagrama de barras. Listo. No hay problema. En este caso, por ejemplo, bueno, en el ejercicio anterior yo trabajé el diagrama de barras, lo hice vertical. Aquí porque como es texto, los variables son textos, los datos, perdón, que vamos a hacerlo entonces de forma horizontal, ¿sí? Para poder entonces escribir yo aquí dieta severa. Ahora acá entonces vamos a colocar uso de ropa holgada, miedo a engordar. Eso es lo que está intentando hacer ahorita con la presentación para no tener que borrarles como las notas que estaba haciendo. Hiperactividad y uso de laxantes. Listo. Y entonces ahora sí aquí vamos a construir nuestros ejes. Lo voy a colocar con verde. Vamos a construir nuestros ejes para construir la tabla de valores. ¿Sí? Aquí tenemos entonces y por aquí vamos a hacer el siguiente eje. Listo. Vamos a apoyarnos con las cuadrículas para hacer entonces la gráfica. Dice entonces, dieta severa, ¿cuánto es? 9, ¿cierto? 9 cuadritos. 9 cuadrículas, exacto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrículas. Ahí está, dieta severa. Uso de ropa holgada, 6. Listo, entonces aquí lo hacemos. 1, 2, 3. Estoy reduciendo entonces como de acá. 1, 2, 3. Ahí daría el 6. Miedo a engordar, 3. Entonces arrancamos aquí. Ahí tenemos entonces nuestra miedo a engordar. Hiperactividad, 4. Entonces hiperactividad va a subir entonces hasta aquí. Y uso de laxantes, 5. Entonces uso de laxantes daría pues hasta aquí. O sea que esta gráfica no sería tan extensa por acá. Listo. Entonces, en términos de ejes, aquí tenemos entonces como los síntomas, ¿cierto? Los síntomas visibles en la parte de la Y y en la parte de la X que tenemos el número de estudiantes o número de alumnos. ¿Sí? Esa es entonces como la gráfica para esta pregunta. Bien, dice entonces ahora, ya hicimos entonces la B, repente los datos en un diagrama de barras. La C dice, ¿cuál es la moda de los datos? ¿Cierto? Esta es la A, esta es la B. Ahora la C, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda para ustedes? La moda, dieta severa. Es correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces la moda es hacer una dieta severa. Bueno, esa es la moda según esos O sea, jóvenes. no comer. Exacto, no comer. Esa es la moda según los jóvenes, esos jóvenes que están allí. No comer. Ahora la D dice,
¿Es posible calcular la mediana y la media de esos datos? Sí, no y por qué. Daniela, ¿qué piensa? Jaime, ¿qué piensa? Deider, ¿qué piensa? ¿De cuál es el dato? Los datos son ¿De estos. la frecuencia o las variables? No, las variables. Los datos son estos que tenemos aquí. Por eso está X indicando que estos son los datos. O No, sea, no se puede. ¿cuál sería entonces la media, por ejemplo, de la dieta severa u 0 pulgadas? Usted dice que no se puede. Jaime, ¿qué piensa? Daniela, ¿qué piensa? ¿Que sí se puede o no se puede? ¿Están de acuerdo con Deider? Aunque él no ha dicho por qué sí se puede o por qué no se puede. Bueno, miremos entonces Deider. ¿Por qué dices que no se puede? Por lo que comenté la vez pasada, que era porque son variables cualitativas. Correcto, ¿cierto? Porque son variables cualitativas. Eso es, entonces, no se puede calcular, ¿cierto? Por ser variables cualitativas. O por ser una variable cualitativa. Esa sería pues como la respuesta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este punto, por eso me quise pues como que lo resolviéramos, porque mire que a diferencia pues, del otro que habíamos hecho, sí se podía entonces determinar cuál era la media, cuál era la moda, ¿cierto? Para los datos. Ok. ¿Preguntas ahí? O sea, que habrá ejercicios que solamente se le puede sacar solamente la moda. Correcto. Habrán solamente La, ejercicios. la cascarita estaría en la media y la mediana. Eso es correcto. Eso es. Muy bien. Bueno, esa Ah, observación que hace allí, eso es pregunta en el parcial. Exacto, esa es pregunta en el parcial. Yo le voy a intentar colocar posiblemente ya de que termine entonces la moda y la mediana para los siguientes datos, y puede que entonces sean datos cualitativos, y ya saben entonces que a eso no se les puede calcular la moda y la mediana. vaya uno a escribir mediana, la mediana 9. Exacto, sí, no se puede confundir, entonces por eso es que decimos la claridad aquí ahora. Claro, Muy claro. bien, muy bien. Bien, ¿preguntas? No. Bueno, volvamos entonces ahora sí. Ahora sí te volvamos al ejercicio original que tenemos pues acá. Y vamos entonces, porque tenemos tiempo, vamos entonces a hacer el segundo, pues a empezar a adelantar con el segundo punto de esta guía. Repito, ojo aquí, voy a hacer aquí una observación. Yo les estoy mostrando esta guía que estamos trabajando, les estoy haciendo esta guía porque tenemos pendientes dos compromisos. Un test de seguimiento número 1, ¿cierto? Que está hasta el 13 de septiembre, que ustedes ya lo tienen que estar trabajando, ¿sí? Que sobre eso fue que les expliqué la clase pasada, que es el ejercicio entonces allí de buscar en internet, de leer ese documento y responder las preguntas que están al final, ¿cierto? Que están al final. La idea es que usted esa es la que va, disculpen, yo bajo aquí muy rápido, que va desde el punto número 5 hasta el 15, en lo que se llama ejercicio del capítulo, ¿cierto? Aquí en el capítulo hay que resolver desde el punto número 5 hasta el 15, ¿sí? Hasta el 15. Ese es el primer trabajo, pues, o el trabajo que me deben de entregar para dentro de 15, dentro del 13, para dentro del 13 no, para dentro de 3 días, que ya deben de estar ya casi terminado. Y la guía número 2, que está para el 20 de septiembre, o sea, tenemos 10 días desde hoy, es un taller parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces dice aquí clasifique las variables, dadas estos datos o estas observaciones, entonces hago un recuento y calcule las frecuencias absolutas y relativas. Aquí yo les doy frecuencias absolutas y les pido las frecuencias absolutas y relativas correspondientes por valores. Elabore tablas y gráficas y así sucesivamente. Entonces, para hacer esto es que estamos entonces trabajando la guía, taller pues que estamos haciendo aquí en la clase, como tal.
Recuerden entonces que si tienen de la guía número 1 alguna pregunta, la Profe, pueden ¿esa guía dónde está? ahí en tareas. Si usted entra a No, esa plataforma, no, la otra, la anterior. esta, mira, aquí dice que está hasta el 20 de septiembre, aquí en tareas, ahí mismo ¿no le muestra allí? Sí, pero no la deja abrir. Le da clic y clic aquí en el dibujito, en la hojita. Te debe Ay, abrir el archivo, pues un archivo que es de Google Drive. ¿No le ya la abre? habilitó ya. Sí, sí, claro, sí, debe estar disponible, ¿no? ¿Por qué? ¿No les Uy, muestra a ustedes? Y aquí dice que está no, público. no. No pensaba que se habilitaba después de la entrega del primer taller, del primer taller de seguimiento. No, está disponible desde el 6. Se podía ver. Desde el 6 de septiembre estaba, dice aquí, visible desde el 6 de septiembre hasta el 20 de septiembre. Uy, cómo. Bueno, vale, gracias. Bueno, señoritos. Bien. Entonces, ahora sí. Volviendo entonces aquí a la guía. Entonces tenemos, ojo. Ese es el ejercicio que nos piden ahorita. Punto número 2. No sé si alcancemos a hacerlo todo, pero vamos a intentar. Vamos a tomarlo para llevarlo entonces a una página solito. ¿Sí? Aquí lo tenemos ya. Entonces, este punto nos plantea lo siguiente. Trabajamos entonces ahora con edades de 50 jóvenes de nuestro barrio y dice, las ciudades están allí, elabore una tabla de frecuencias. Ya sabemos entonces cómo se hace, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí como muy rápido. Entonces tenemos que el dato más pequeño es 1, ¿cierto? Tenemos aquí el dato más pequeño, aquí entonces en este caso es 1. Está el 2, 3, ¿el 2 está? Sí, por acá. Lo que pasa es que con esta tabla nos va a pasar algo particular y es que tenemos muchos datos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese ejercicio sería mejor hacerlo por frecuencias, lo Bueno, que no abordamos inicialmente toca hacerlo así, pero mire entonces que ya vamos por 16, no nos va a alcanzar entonces como la página para trabajar, ¿cierto? Porque toca llegar hasta el 25, que es el dato más grande que está allí, ¿cierto? Pero básicamente es eso, entonces luego contamos. Frecuencia absoluta es cuántas veces está el 1. Entonces es como repetir lo que hicimos en el punto anterior, en el punto número. Entonces el 1 está aquí, una vez, dos veces. ¿Dónde más está el 1? Ya, ¿cierto? El 1 está dos veces. Ahora el 2. Entonces buscamos el 2 aquí y lo tenemos aquí una vez. Y listo. El 3. Entonces está el 3. Es más, el 3 ni siquiera está. Entonces, bueno, podemos colocarle 0. El 4. Aquí está. Una a vez, una, dos veces, dos, dos veces apenas. El 5. Ese sí está. cada dos veces, Una, dos veces. Correcto. El 6. Aquí hay un 6. una vez, Una sola vez. 7. Una vez aquí. dos, Dos veces. tres, tres veces, Tres veces. Listo. El 8. una vez, Una sola vez. El 9. Mire tres que veces, se vuelve como rutinario, pues eso, ¿cierto? Hasta tres veces. El 10. Aquí está una vez. Dos. tres veces. Tres veces. ¿Dónde? No lo veo. Video. En la cuarta, Aquí. al principio, Aquí. Tres veces. El 11. Tenemos aquí 1, tres, 4 2, veces. cuatro, 3, 4 veces. Muy bien. El 12. Una vez. Dos. Tres. tres, cuatro, 4.
Ahora 13. 1, Una vez. 2, Dos. 3. Bueno, El 14. Miren que aquí toca hacerlo con mucho detalle. Una vez, 2 veces. 15. 1 aquí. 2, 3, 4 y 5. 16. Creo que no hay. No hay. 17. Entonces vamos a borrar entonces ese 16 y vamos a colocar 17. Lo, Si está el lo 17, malo, lo malo ahí es equivocarse en contando esos números. claro que sí. 17 si está. Yo no creo. Está el 18 ahí una vez. No hay 17. Listo. 18. Te vamos a contar el 18 aquí enseguida. Tenemos el 18 una vez aquí. Listo. Entonces 18 una sola vez. Voy a borrar 17 para que ahorrar espacio aquí. Ufa. 18 una vez. 19. ¿Existe 19? No está. El 20 sí está. Tenemos 21, 2, 3, aquí, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? El 20 entonces está 7 veces. Es correcto lo que dice Deider. Si uno dice no y este no amplía para allá. Entonces el 20, ¿cuántas veces que dijimos? 7 veces, ¿cierto? Ahora el 21. Ese sí está también. 1. ¿Está más veces? No. Una vez nada más. Una vez nada más. Me va a tocar entonces 21. Va a quedar maluco El eso. 22 dos veces. 22 dos veces. Entonces voy a colocar aquí X y F. El 23. 23 una vez. Correcto, Jaime. Y el 25 una vez. 24. Va 24 está unas Aquí, veces. una sola vez. Y 25. Una sola Una vez. sola vez. Listo. Ahí está la frecuencia. Entonces ya, con eso empezamos a trabajar el resto. Pero mire que esa tabla es eso, el ejercicio, o sea, el propósito de esta tabla era esto, que la tabla nos queda muy larga, ¿cierto? Y que es engorroso, y entonces, para llevarlos después a que, bueno, no hagamos eso así, vamos a resumir los datos y hagamos entonces tablas de frecuencias acumuladas, ¿cierto? Con intervalos, perdón, para datos agrupados, y construyamos intervalos y todo el proceso. Eso es entonces la intención de que esta gráfica o de que esta tabla quedara así de larga. Listo, señoritos. Entonces, Así no trabaja más. claro, claro, sí. Por eso yo no quería hacerla, pero como quedó tiempo, bueno, les tocó empezarla. Bueno, señorita, entonces la idea es que en la próxima clase, bueno, el 13 ya tengan listo y entregado en plataforma el taller de seguimiento número 1. Y para la próxima clase, adelanten entonces lo que es el taller de seguimiento número 2. Si tienen alguna pregunta, entonces en la clase la aclaramos para continuar. ¿Sí? Bueno. El parcial va a ser en línea, profe. Sí, señor. El parcial va a ser en línea y está programado para nosotros. Recuerden que empiezan del 19 al 26. O sea que a nosotros nos tocaría el 24. O sea, de hoy en 15 días tendríamos el examen parcial. O sea, en hora de clase. Ya yo les indicaría el próximo jueves, les indicaría entonces cómo lo vamos a hacer. Si lo hacemos en la hora de clase solamente, o si se los dejo abierto entonces cierto tiempo para que ustedes entren y lo hagan durante cierto tiempo del día o el día completo, pero van a tener, el tiempo es limitado.
Cuando digo que Opción 2 mucho mejor. selección múltiple, sí, va a ser de selección múltiple, con única respuesta. No, habilitado pues digamos en el día. Todo el día y que usted entre en cualquier momento del día a hacerlo, pero eso sí, va a demorar, por ejemplo, 1 hora, suponiendo, ¿cierto? Claro. No es que va a tener todo el día el examen ahí, y usted va ahí, hace mandados, va, duerme y todo el examen va a estar ahí abierto, no. O sea, como se lo abre, va a tener entonces un tiempo limitado para hacerlo. Eso es. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? Y señorita, ahí está Daniela también. Bueno, no teniendo más preguntas, entonces podemos terminar así por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Listo, profe. Con gusto, Jaime, que esté muy bien. Chao, Daider. Y Daniela, que tenga buen Listo. resto de día. Ok. Listo, profe. Ok, Gracias. con gusto.